Bueno, buenas tardes. Muy agradecida por la invitación y me reservo los comentarios sobre la jornada para el cierre. Y esto va a tener un sentido, ¿no? Empezar. Una de las cuestiones que se nos planteó cuando hablábamos sobre las jornadas, algo que corresponde mucho a mi posición etaria, es que las colegas me planteaban las deudas de la transmisión, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que recién se decía, ¿no? Porque hay cuestiones que hay que transitarlas y transmitirlas, no para repetirlas, sino para poder entender también el sentido de la construcción de las prácticas actuales y sus particularidades en cada experiencia. Por suerte, las que yo voy a contar son bastante diferentes, lo cual lo hace más interesante, ¿no? Porque las experiencias también tienen que ver con las coyunturas históricas y con los actores disponibles para esa situación, ¿no? Que dejan su marca. Entonces vamos a intentar transmitir algo de esto, justamente para inclusive no solo no plantear recetas, sino no mistificar experiencias, ¿no? Para que vean que hay mucha proximidad entre aquellas que tuvieron cierta eficacia y hicieron marca y construyeron dispositivos muy interesantes, mucha proximidad con la práctica cotidiana de cada uno de ustedes. Esa sería la intencionalidad, ¿no? De, por lo menos en esta primera instancia, rescatar el valor de estas experiencias. Si bien ya no han transcurrido las mesas, va quedando claro que no es lo mismo acumular experiencias que inscribirlas como políticas públicas. También en lo que se decía recién, la inscripción en una política pública no implica necesariamente que se siga avanzando. Hay que tener cuidado también con esos fantasmas de creer que el logro está, ¿no? Yo creo que si nos referimos, por ejemplo, a la nueva, no tan nueva, ya bastante vieja, Ley Nacional de Salud Mental, un analizador privilegiado de la incomodidad que produce la letra de la ley es cuando uno se confronta a la palabra de los usuarios, por lo menos desde el lugar de los trabajadores. Entonces, cuando se planteó esto de cómo transmitir algo acerca, por lo menos, de lo que ha sido la experiencia que he compartido con otros respecto al tránsito de las prácticas en un hospital general, decidí tomar la experiencia del Hospital Provincial de Rosario y en algún punto en que se pueda, quizás hacia el final, ver cómo esto fue articulado también con otra experiencia y otro borde de estas experiencias, que fue el llamado experimento Oliveros, que es el mayor monovalente de la región. La próxima. Es interesante una primera lectura institucional, obviamente desde un planteo de los aportes de Foucault, ¿no? Muchos de los párrafos que yo voy a mencionar son productos de estas experiencias colectivas, ¿no? En algunos casos hay mucho de mi propia palabra, pero en realidad tengo que enmarcarlo en lo que produjo esas experiencias, ¿no? Decimos, los dispositivos y las prácticas se traman en la micropolítica, y por ende en las instituciones que producimos, en un cruce que va entre los objetivos que las políticas hegemónicas determinan, pero también de los efectos de las prácticas que se producen en el intento de responder al sufrimiento que llega. Las modalidades de ese padecimiento y nuestras respuestas también hacia los modos en que el cuerpo institucional se construye, siempre en tensión, conflictivo y productivo. ¿Por qué digo productivo? Porque además producimos la institución. La institución no es mero engranaje ni tampoco es un marco de nuestras prácticas. Somos parte de esa institución y producimos. Por eso, lo que ahí dice, ¿no? Es un intento de relevamiento de marcas de procesos históricos, entonces que impusieron lineamientos de políticas hegemónicas, pero al mismo tiempo las marcas de los intentos de resistencia y las construcciones que colectivos de trabajadores de la salud se han propuesto. No es nunca lo uno sin lo otro. Por eso a veces historizar permite recuperar los sentidos y trazar alguna direccionalidad que en la urgencia o en la fragmentación se pierde, o sea, en nuestro cotidiano, ¿no? Esta queja nuestra
cuando desaparece el lugar del encuentro, de la reflexión, el peor enemigo de la posibilidad de apropiación de nuestros procesos de trabajo y de tener, como diría yo, algún contentamiento del cuerpo, ¿no? No, está bien. El campo de la salud mental. ¿Por qué vamos a hablar del campo de la salud mental para poder pensar esto del devenir de las instituciones hospitalarias? Tomamos la noción de campo como expresión de luchas históricas y de construcciones colectivas que fueron inscritas en la Ley 26.657 desde el paradigma de los derechos humanos. Muchas veces hemos dicho ya que esta ley fue el producto de la inscripción de esos recorridos, de esas trayectorias y de múltiples actores, ¿no? Más allá de que hubo una coyuntura que lo facilitó en ese momento, pero en ello podemos reconocer, ¿no?, todas estas trayectorias anteriores. Entonces, el campo de la salud mental como expresión de luchas históricas y de construcciones colectivas que fue inscrito en la Ley 26.657. Esta posibilidad de definir la complejidad del campo no es casual para actores que nos habíamos formado a la luz de autores que nos enriquecieron con las perspectivas del sanitarismo, de la medicina social, porque cuando Testa define la planificación estratégica, va a establecer en simultáneo la necesaria intersubjetividad que debe producirse para que esas transformaciones se den. Está articulando en la praxis la clínica política que selló el encuentro entre el pensamiento crítico sanitarista latinoamericano y el psicoanálisis, que no le rehuyó al compromiso y problematización de su época. Para muchos de nosotros fue Mario Testa, Ferrara, Gastón de Sousa Campo y, por supuesto, Fernando Ulloa, la numerosidad social, Gilu García Reynoso y muchos más, presentes no solo en textos, sino que tuvimos la suerte en esta provincia de que con su cuerpo y su presencia acompañaran muchos de estos procesos, ¿no? Entonces, esta dimensión que toma, además, la ley de salud mental, vuelvo al punto de que quizás la mayor interpelación que intenta producir y que hay políticas activas para que esto se acalle, es justamente cuando ubica el lugar del usuario e intenta darle voz al usuario, ¿no? O sea, yo creo que es realmente todo un analizador, ver que algunas experiencias muy importantes, por ejemplo, que tenemos en la provincia, como fue el mismo experimento Oliveros, totalmente innovador y con la creación inclusive de colegiados de gestión que permitían discutir al mismo tiempo estos dos aspectos acerca de qué clínica se sostiene y desde qué marco de política pública, eso siempre en tensión, porque son dos dimensiones diferentes. No vemos en esas experiencias un protagonismo importante en relación a la voz de los propios usuarios, más allá de la ética y el compromiso que han sostenido estas experiencias que no nos constan, ¿no?, en este intento de escuchar. Bueno, hay que escuchar no solo lo que dicen en ciertos dispositivos, hay que estar dispuesto a escuchar todo de los usuarios, especialmente en los ámbitos institucionales. Entonces, una de las cuestiones sería cómo habitar los hospitales, porque nosotros habitamos estas instituciones que, como hoy decía, al mismo tiempo las producimos, ¿no? Una de las cuestiones quizás más inquietantes de cuando empezamos a habitar el hospital es aquello que tiene que ver con lo que tantas veces nos sostuvo imaginariamente como sólido en nuestra posición, que era la denuncia del discurso médico hegemónico, mucho de lo cual hoy Cecilia pudo desgranar algo de esto y complejizarlo un poco más, ¿no? Y así como nos peleábamos con el saber médico hegemónico, al mismo tiempo se instaló desde el inicio toda una problemática acerca de qué eran las instituciones, y máxime mientras el mundo discutía esta cuestión de la desinstitucionalización, de la antiinstitución, ¿no? Entonces, hemos planteado en general en nuestras discusiones el hospital con una doble faz institucional. El hospital como institución que hace obstáculo. ¿Por qué hace obstáculo? Porque toda institución tiende a sepultar la pregunta que lo funda como institución.
Si el hospital tiene que curar, no hay una discusión acerca de qué es la cura y cómo se cura. Lo mismo podríamos hablar de las cárceles, la educación, etc. Pero al mismo tiempo, en tanto institución humanizante, también encontramos como posibilidad en este campo, y las experiencias así lo han mostrado, un aspecto que tiene que ver con algo que se puede nombrar de muchas maneras y que nosotros en este recorrido nombramos como operación de alojamiento. Alojamiento de equipos y fundamentalmente operaciones de alojamiento para una población que si lo, bueno, en aquel momento discutíamos en base a otro tipo de problemas, ¿no? Pero que si lo traemos a la actualidad, con las historias de arrasamiento subjetivo, es donde más podríamos darle peso hoy a esto que donde sea y como sea, hay alguien en disposición, ¿no? Y si es un equipo, mucho mejor, porque la eficacia clínica no está por fuera de la ética. Nosotros queremos que alguien esté con un coeficiente de autonomía que pueda decidir y elegir aquello que le ofrecemos. Por ejemplo, la escucha. Entonces, para eso son necesarias muchas veces operaciones que exceden a mi cuerpo allí como psicoanalista, sino que tiene que ver con cómo me ubico como trabajador y como parte de un planteo, no sé, algunos nombrarán de salud colectiva, lo que sea, lo podemos tomar desde el campo de la salud mental en general, ¿no? Entonces, sin embargo, podemos decir, para ubicar en la coyuntura, que no siempre tuvimos muy claro, quizás tampoco ahora, según las herramientas y las épocas, más allá de que siempre hubo una adhesión, por supuesto, muy fuerte al psicoanálisis, especialmente por su propuesta ética, ¿no? Su concepción de la alteridad. Sin embargo, esto va teniendo facetas diferentes, por ejemplo, como lo que planteamos ahí, ¿no? Los inicios siempre tuvieron un sesgo que tendía a ser muy funcionalizante. Hoy lo digo muy suelta de cuerpo desde acá, desde mi recorrido posterior y de cierta experiencia. En ese momento, inclusive podía ser parte de las experiencias más progresistas, en algún sentido institucional, porque, bueno, iban más allá de la relación médico-paciente, hubo analistas como Giner Rimbaud, que se animaron a discutir con los grupos Balin. El llamado, ¿cuál era? Hacer que la institución pueda cumplir con las metas propuestas. Todo lo que obstaculice este cometido va a aparecer como desvío de la norma. La transferencia, la subjetividad es una de las vías del problema a disolver. El acto estar como técnica que disocia enfermo de enfermedad. Será cuestionado la historia natural de una enfermedad a favor de la historia entonces del padecimiento de una enfermedad en una persona que la presenta. Es la situación lo que se considera. El otro aspecto que aparece también serán las situaciones de conflicto institucional que no son explicitadas, aquello enmudecido de la institución, y comienza el debate acerca del carácter de la institución, generalmente emergente en un conflicto por un acto de expulsión del malestar del orden que sea, ¿no? Esto es lo que decíamos en ese momento respecto a esta denuncia del sesgo funcionalista, ¿no? Que tenían las propuestas en ese momento, y de completamiento de saberes, por supuesto. Y allí es donde aparecen nuestros primeros recorridos con la palabrita interconsulta, porque mientras nosotros discutíamos esta cuestión acerca de nuestra formación como analista, siempre estuvo presente la dimensión institucional. Entonces era toda una pregunta acerca de esto de cómo acceder a esta discusión. Bueno, la primera vía de entrada en esta experiencia, por ejemplo, del provincial y de algunos efectores similares, fue partir de esta cuestión de no aceptar la categoría derivación. Entonces se planteaba como gran acto la interconsulta. ¿Por qué? No porque idealizáramos una interconsulta, porque era la excusa que podía producir el espacio de encuentro y de tensión, por supuesto, y de discusión de la construcción que hacíamos de esas situaciones. Y allí, por supuesto, aparece una gran pregunta que se actualiza mucho hoy, que es la cuestión de la pregunta por la demanda, ¿no? Que después, bueno, como cliché, muchas veces uno ha escuchado esta distorsión, ¿no? de lo que es
la abstinencia que se torna indolencia, como diría Ulloa, que tiene que ver con otra cosa, y que tiene que ver con esto de cómo lo vamos a atender si no demanda. ¿No? Bueno, señores, ese es nuestro trabajo. La construcción de la demanda es parte del trabajo. Uno trabaja desde la perspectiva que sea, digamos fundamentalmente interpelado desde una posición ética, que es lo que nos puede unir, además otras profesiones u otras disciplinas en la direccionalidad de una estrategia compleja. Esto tiene que ver con el hecho, como decía, de ponerse a trabajar. Simplemente eso, porque se supone que nuestras cajas de herramientas tienen que ver con posibilitar algo desde aquí, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, cuando recién traían los problemas acerca de estas demandas institucionales inabordables y totalmente conflictivas con nuestro posicionamiento. Ahí es donde yo digo que entra esta concepción del actor político. Por eso es clínica y política. Porque para sostener esta clínica que proponemos hay que generar condiciones de posibilidad. Y las condiciones de posibilidad se logran individualmente, uno trabajando lo mejor que puede en base a la ética que sostiene. Pero ya dijimos, no es la misma experiencia que política. Las acumulaciones se dan cuando esto puede hacerse a partir de la constitución de actores sociales que irán variando, ¿no? Según el momento histórico. Y me pensaba un ejemplo, por ejemplo, que a mí me resultó apabullante y que admiro a la gente que le puso el cuerpo y trazó un antecedente importantísimo que vuelve a eclosionar cuando avanzan las políticas de seguridad, que son los equipos de admisión de la colonia de Oliveros, que durante años y años vienen soportando la presión de los jueces respecto a quién define una internación, mucho antes de las leyes nuestras, de la provincial inclusive. Y ellos se bancaron siempre, y aun cuando no tenían condiciones de legalidad para hacerlo, acá no estoy hablando de que nunca pasen cosas manicomiales en la colonia, ¿no? Estoy rescatando los aspectos de su trabajo que a mí me parecieron importantísimos, cómo ellos podían, como equipo, cohesionarse interdisciplinariamente. De ahí es que ingresan los abogados hace muchos años, los equipos de salud mental de esta provincia, cosa que no es común, y comienzan a plantear el rechazo a las internaciones de los jueces, lo cual trajo inclusive consecuencias importantes para algunos trabajadores, ¿no? Entonces, cambiaron. No, está bien. Enseguida me ubico. Ahí estamos planteando que el sufrimiento de un paciente... ya sé, era esto. En el momento en que estábamos justamente trabajando en este devenir acerca de constituimos o no equipo, ¿qué quiere decir equipo? El lío, por supuesto, de la tensión entre saberes, ¿no? Con una hegemonía muy marcada de lo médico, pero como bien se decía, hay posicionamientos hegemónicos que no tienen que ver con lo disciplinar, y hoy en día se está viendo mucho más, ¿no? En esas tensiones es que nosotros tuvimos algunos puntos que destacamos respecto a las discusiones que en ese momento se daban. Esto que yo les voy a puntuar tiene que ver con las discusiones más importantes que creo que tuvimos en el desarrollo de estas experiencias. Y que tiene mucho que ver con esta marca que nos dejan las interrogaciones que Ginette Rimbaud hacia el funcionalismo en los hospitales, ¿no? Dice, el sufrimiento de un paciente escapa a las posibilidades de eficacia médica. El individuo habla alrededor de coordenadas, de significaciones que no son generalizables. Es la especificidad del síntoma. Y esto lo discutíamos en equipo, no solo los analistas, ¿no? El dolor en el cuerpo sin expresión en enfermedad somática. Y era un lío total. ¿Cómo alguien podía decir que tiene dolor
y esto no estar inscrito en una lesión de órgano o algo que dé cuenta de esto, ¿no? Bueno, ustedes saben todas las teorías que hay sobre las simulaciones y todo eso. El otro punto es la amenaza de lo mortífero que anticipa nuestra propia muerte, que actualiza la finitud de todos. ¿Qué fantasmas recorren y se apropian de un equipo en una institución cuando da algo de esto, de la posibilidad de una muerte, se instala, poniendo en cuestión la propia finitud, y ni qué hablar cuando esto se da en el caso de los niños, que toma una particularidad. Y por último, la pulsión de muerte. Siempre suponemos que se desea el bien, ¿no? Y por eso en nombre del bien hacemos tantas macanas muchas veces. Y podemos ver que una pregunta que decantaba de esta discusión: ¿es posible plantearse un trabajo clínico para que un paciente, en su posición subjetiva, quiera y pueda curarse? Como algo que quedaba obviamente abierto. Es decir, desde la posición de un analista, esto está totalmente abierto. Ahora, ¿cómo trasladar esto a la cuestión de un equipo, ¿no? Por la bronca que despierta, además, y la violencia institucional que despierta aquel que resiste a este bien que viene propiciado como posibilidad de cura fundamentalmente médica, ¿no? Volvemos ahí de lo que hablábamos recién, que es la cuestión del doble carácter de la institución, cómo sepulta preguntas, reniega de sus funciones, pero son estructuralmente humanas. Allí se juega la modalidad del lazo social y las posibilidades de construir identidad y filiación. No hay cultura sin instituciones. Entonces estamos en un problema. Y ahí aparece entonces la cuestión de cómo fuimos pensando la generación de espacios institucionales. Muchas de las cosas que yo les voy a nombrar son nombres que aparecen a posteriori, son el desarrollo de prácticas con otros, a partir fundamentalmente de encuentros. O sea, hoy disputar la posibilidad que en el proceso de trabajo se reconozca que uno puede juntarse a pensar y analizar es clave. Y algo que parece de perogrullo, sabemos que no está instalado en los procesos de trabajo. Procesos, salud, enfermedad, cuidados, no contempla estos tiempos normalmente. Le dimos mucha importancia a lo que era la producción de escenas grupales, y ahora voy a contar las modalidades que esto tomó. ¿Por qué la escena grupal? Como la producción de un momento donde se construye lo colectivo, que funciona como marco que llama al sujeto a tomar un lugar. Esto surge mucho en esta cuestión que hoy decían, ¿no? O sea, no todo es un paciente, no todo el mundo viene a buscar un tratamiento, y bueno, cómo generábamos un marco que posibilite que alguien pueda habitar eso para tomar la palabra, y bueno, de ahí puede o no surgir un paciente. No es la meta, digamos, ¿no? Lo colectivo no se refiere a la masa, sino a la lógica misma de la constitución subjetiva que implica la relación con el otro. La producción de lo colectivo sería un marco necesario para que el sujeto en su singularidad haga su aparición. Entonces les voy a contar así como foto qué producción tuvo esto según los sectores del hospital que se tratara, ¿no? Para que seguramente les va a resonar, porque si trabajan en instituciones similares a esta, algo de estas cuestiones puede pasar en cualquier institución, si uno se lo propone. El encuentro con la medicina general. Si hay actor que ha sido importante o actores que han sido importantes en la constitución del campo de la salud mental en la Argentina, es la pediatría y la medicina general. ¿Cómo surge esto? En los inicios de los 80 y aún antes del retorno de la democracia, los médicos generalistas surgen en la provincia ocupando la guardia de un hospital general que funcionaba con mediana y alta complejidad, un contrasentido total. Entonces, obvio, estas son las épocas de los inicios de Débora Ferrandini y muchos más que pasaron por ahí. Pero bueno, ella dejó una marca fuerte. ¿Qué hacíamos? Ante la resistencia que provocaba el planteo de la medicina general
de hacerle lugar a las historias, a las singularidades, a los procesos sociales. En ese momento estaba más de moda los determinantes sociales, después esto se complejizó más. Pero bueno, era la época que nosotros estudiábamos Ferrara, Carrillo, Testa. Y ellos venían con las preguntas sobre el psicoanálisis, ¿no? Entonces entrábamos a pelearnos, obviamente, sobre esto. Pero en esa misma tensión nos juntamos y produjimos en forma permanente y fuera inclusive de nuestro horario de trabajo, sostuvimos durante años grupos en los cuales reflexionábamos en base al análisis de situaciones, ya sea de pacientes o institucionales. De allí surge mucho el basamento tanto para pelear el avance de las prácticas que proponíamos en salud mental, los que estábamos en ese campo, de la misma manera que allí se forjaron fundamentos que permitieron pelear que la residencia de medicina general primero pudiera ir a un centro de salud y después se legalizaran sus prácticas en APS, que hoy aparece como imposible, como esto, una residencia de medicina general que nace para cubrir guardia en un hospital general, es un contrasentido. Bueno, eso para que vean cómo en los procesos no hay destino, cómo la gente puede apropiarse y producir algo con esto. Otro ejemplo. La clínica médica, que era el sector más duro del hospital, creo que lo sigue siendo mucho, quizás el sector que cuando más se avanza después se retrocede, a pesar de que hubo en los últimos años muchos intentos de hacer planteos sobre la clinicalización de la práctica, suele ser un sector muy resistente. Y en ese sector, una de las cosas que me llamó la atención de ese proceso, donde como el sistema de la sala era tan verticalista y autoritario que no nos permitía juntarnos, nos juntábamos a la tarde, sostenido por un instructor de clínica que nos avaló. Nos juntábamos con los mismos clínicos con los que nos matábamos en la mañana, a la tarde nos juntábamos a discutir situaciones, y ahí aprendí algo muy importante que vi, y estos son avatares de procesos de las formaciones institucionales, no tienen que ver con las personas, ¿no? Ahí vi cómo el que ingresaba a estudiar clínica médica venía con una pasión por la clínica médica, que al poco tiempo algo de este valor y este deseo estaba como totalmente sepultado, ¿no? Ahí tenemos que ver lo que significa hoy el poder médico real, ¿no? Y digo esto, no solo estaba sepultado, sino que los que sobrevivían con su deseo sobre esto, solo lo podían reconstruir en las prácticas ambulatorias. Bueno, llevó años correr algo de este autoritarismo de allí, ¿no? Y lo más interesante fue quizás, que después lo vamos a retomar en su dispositivo específico, la experiencia del área materno-infantil, especialmente de la internación pediátrica. Digo esto porque tanto el proceso de la guardia como de la pediatría, ligado a cuestiones de la alta complejidad y mediana complejidad de un hospital, sin embargo son los basamentos desde los cuales después pudimos fundar las primeras prácticas territorializadas, o sea, la APS, en los territorios de Rosario especialmente, y que no difieren mucho en sus fundamentos de lo que luego logramos poner en la ley provincial, en el llamado Clínica de la Subjetividad en APS. Fíjense cómo se trata del deseo de ciertos objetivos políticos, ¿no? ¿Cómo empieza lo de pediatría? Empieza desde dos ejes. Uno es el fenómeno de la desnutrición en ese momento. Estamos hablando del hambre, del no crecimiento, y ese eje nos permite a nosotros plantear esta cuestión de cómo promover condiciones subjetivas, no solo en el caso por caso, sino que es algo que después trasladamos a la red de comedores, pero se funda ahí, en una sala de pediatría de internación donde se hablaba de escardó, no era cualquier pediatría. Y el otro tema, no tan interesante, fue el de la diarrea. Porque en los 80 todavía se morían muchos chicos por la diarrea infantil. Y Latinoamérica, en paisajes mucho más atrasados, lo tenía controlado en base al uso de las sales de rehidratación oral. ¿Por qué no se podían usar las sales?
en nuestro país. ¿Por qué lo rechazaba fundamentalmente el ámbito académico? Una cuestión que planteaba, atacaba, aún desde los órganos como la OPS, este planteamiento sobre el tratamiento de la diarrea ponía sobre el tapete el valor de los saberes. ¿Por qué? Porque era una solución sencilla, que daba cuenta de algo de los determinantes sociales, pero al mismo tiempo necesitaba del saber de las madres o cuidadores y de los agentes sanitarios. Y había todo un sector no dispuesto a dejar avanzar el planteo de qué era un operador en salud o qué eran los agentes sanitarios. Como ven, no importa por dónde se empiece. O sea, yo supongo que en muchos lugares hay experiencias similares. Según como uno abra el tema, es que esto pasa, ¿no? Les decía que uno de los dispositivos más interesantes, que por una cuestión de tiempo no vamos a poder retomar aquí, es el dispositivo lúdico de la pediátrico. Lo que aparece como espacio de juego, en esta consigna fuerte de que el niño mientras juegue se hace a sí mismo, se convierte en toda la trayectoria que tiene este dispositivo, con las diferentes escenas que va planteando, siempre con los recursos del arte presidiendo esto, con espacios de importantísima producción de insumos para la discusión de estrategias clínicas. Esto se produce en el marco de generalmente estar coordinados por un artista. O sea, se conservan los espacios de discusión clínica más específicos y singularizados, inclusive para preservar la privacidad de los pacientes, pero al mismo tiempo se hace todo el despliegue del arte y en este momento, de lunes a viernes, hay ese dispositivo que ahora nombramos más como lúdico clínico, porque no está pensado para entretener, sino en función de aportar saberes y además permitir el posicionamiento, especialmente de los familiares de los niños, de otra manera. Ahí sí entraría algo de la categoría de usuario. Esos espacios hoy abarcan no solamente la internación pediátrica, sino que se despliegan en escenas que compartimos con la sala de espera del centro de salud que hoy se está armando en el hospital y la neonatología, el lugar que tienen para estar las madres y recientemente se ha incorporado la guardia pediátrica. Bueno, esto lo vamos a saltear, son los aportes de Gianni Rodari en relación a la invención y a la fantasía, que fueron un aporte muy importante en su momento. La pregunta de qué era producir salud, bueno, estas son definiciones que vienen del campo de la salud colectiva y de la medicina social, donde el eje va a ir paulatinamente corriéndose hacia lo que es la producción de cuidados, ¿no? Y el grado de autonomía. En ese sentido viene a un encuentro esa posición sanitarista a lo que la ley hoy plantea, ¿no? Respecto al paradigma de los derechos humanos. No podía dejar de mencionarles que ninguna de estas lecturas sería posible hoy, en la actualidad, sin ubicarnos en lo que hoy está pasando respecto al neoliberalismo, que toma la producción de subjetividad como la principal estrategia de dominación de los pueblos. Es una gran responsabilidad hoy trabajar en este campo. Fíjense que estamos hablando de la construcción del mercado de la patologización del sufrimiento. Fíjense que ya desde el 73 había consignas donde planteaban que el exceso de democracia generaba falta de gobernabilidad, lo imprevisible y lo irracional tenía que quedar por fuera. Ahí avanza todo el conductismo, ¿no? El cognitivismo. Y hay algo muy importante, ¿no? Susana Murillo lo trabaja muy bien a esto, que es cómo se limita la democracia con la herramienta del desamparo de grandes poblaciones, lo que configura en el aparato psíquico un estado de primaria indefensión. O sea, ella dice que sobre las capas genealógicas del terror, operando a nivel de toda la población, se instalan poblaciones cada vez más vulnerables
que por lo tanto sobre ella es donde más se intenta incidir en este momento, y sobre la población en general en base a dos significantes centrales: la inseguridad y la corrupción. Fíjense si no les resulta conocido. Todo esto amparado, ¿no?, por la política de los grandes medios, que los vamos a saltear un poco para no deprimirnos. Entonces estábamos hablando de la situación de desamparo, cuyo núcleo radica en la naturalización de la desigualdad y la pobreza como parte inevitable de la condición humana. Lo importante de esto y por qué ellos le dan tanta importancia hoy a las estrategias de producción de subjetividad es porque esta consigna y estos significantes tienen que ser introyectadas ideológicamente como inevitables producto de decisiones individuales ligadas a condiciones genéticas, la suerte y la laboriosidad personal. Esto es la metralleta que vemos todos los días. La siguiente. Bueno, eso es cuando Bush declara la época del cerebro, ¿no? Ustedes saben que hay 2 premios Nobel psicólogos, además, a partir de estos planteos acerca de las neurociencias, porque el planteo de la neurociencia no es el problema si le damos o no valor a lo biológico, es cómo juegan hoy las neurociencias como instrumento y como herramienta de las políticas de gobernabilidad que están planteando. Entonces, ¿qué ingresa al hospital hoy desde este marco? Hoy algo se nombró a Marcelo Persia, ¿no? Creo que sus demasías son la mejor descripción que uno puede tener de aquello que hoy aparece en los ingresos a los hospitales y que no sabemos ni qué nombre ponerle, ¿no? Ahí aparece esto de lo que hoy se hablaba también, ¿no? Como hoy está el desamparo y el arrasamiento, que se suele llamar transferencia a pedidos dirigidos al don de cuidar, escuchar, amar, que se presume habita en una disponibilidad. Hoy hablábamos de esto, ¿no? De la disponibilidad, que tiene que ver no solo con la ética del compromiso, como decía Fernando, sino esta cuestión acerca de que estos esquemas preestablecidos que tenemos no nos impidan escuchar lo que está llegando allí, así sea como grito, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si uno mira, por ejemplo, la entrada a monovalentes como Oliveros, puede llegar ahí a darse cuenta de qué pasa en los procesos previos. Y saben mucho lo que estamos relevando y que creo que ahora, hoy lo decía Lili, hay datos que muestran claramente cómo en esta provincia se trabaja mucho más en hospitales generales, se ingresa mucho más en hospitales generales en este momento las situaciones. Una cosa que me llamó la atención viendo registros de la colonia de Oliveros es la cantidad de situaciones que suelen ser internaciones transitorias por estallido de los propios equipos. Y hoy vuelvo a esto de lo que yo decía de la eficacia clínica. Hay una parte que es responsabilidad nuestra, tiene que ver con nuestro modo de trabajo, con nuestra escucha, con nuestra ética, pero sin intersectorialidad no hay eficacia de la estrategia clínica, porque hacemos trabajos en los cuales se retorna a veces a las peores condiciones, o decimos la cuestión paradigmática, ¿no?, que es la cuestión de los niños, cuando decimos hay familia, a veces es el peor lugar para el retorno de un niño, ¿no? Bueno, ni qué decir de lo que se plantea cuando uno pide un lugar para habitar, un lugar para vivir o un trabajo. Pasa. Pasa, porque de esto estuvimos hablando. La CUS, no vamos a decir que es la CUS porque nos vamos a poner a llorar. Hay que estar atento a una cuestión. Acá está Leonardo, que participa en el órgano de revisión, yo estoy en el Consejo Consultivo Nacional de Salud Mental, atentos a algo. El discurso desmanicomializador no es lo mismo que el discurso o el planteo de la ética de los derechos humanos en el campo de la salud mental. Es algo más acotado, tal como lo utiliza la gestión. Con lo cual estemos atentos a lo siguiente. No vaya a ser que en función de dar algunos recursos a provincias, especialmente a aquellos que lo necesitan mucho,
de restituir algunas de las bestialidades que hizo Blake, como los equipos territoriales, etcétera, las capacitaciones con base comunitaria, todo eso. En nombre de eso, lo que estén encubriendo es cómo se prepara la supuesta desmanicomialización en los efectores monovalentes privados, a los cuales se pone al mismo nivel que lo público. Y esto no es un problema de pesos, esta definición. No es lo mismo avanzar sobre lo privado, habiendo construido referencias fuertes desde el campo de los derechos, porque el derecho puede aparecer como una imposición, pero yo puedo trabajar para que alguien pueda ejercer su derecho, ese es mi trabajo. Después hay otros que se ocupan de que los derechos se cumplan. Entonces, ese es el riesgo hoy de la CUS y la clínica ampliada, ya hablamos de eso, Cecilia también habló algo de esto. Ahí, déjalo ahí nomás, explicar algo que estaba antes, que es lo siguiente. Es muy interesante el planteo de la propuesta de Paideia de Gastón Sousa Campo, porque es un autor que plantea muy claramente cómo cuando uno produce, esto que yo decía, un proceso de salud, enfermedad, cuidado, puede ser replanteado como proceso de trabajo, pensado con una lógica de proceso de trabajo. Entonces, cuando uno lo piensa con esa lógica, puede decir, cuando uno produce, no produce solamente valores de uso. En el trabajo, el hombre se produce a sí mismo. Porque por esa vía es que vamos a encontrar que el modo de organizar los procesos de trabajo, por lo tanto los procesos de salud, enfermedad, cuidados, van a determinar también en qué condiciones están los trabajadores para poder cuidarse, que es una de las preguntas que atravesaba el encuentro, ¿no? No hay posibilidad de pensar salud en términos de los trabajadores si no hay una mínima apropiación para definir los procesos de trabajo, así sea como lucha. Lo que uno no puede es aceptarlo, así como viene. Entonces, no quería cerrar sin hacer alusión, pasarlas, eso que nos duele. Están inundadas las guardias de estas situaciones. Mi mayor preocupación, si la protección es solo excepción, eso no es política de protección. Un niño no es una excepción. La niñez hay que producirla y se produce con políticas de cuidado. Hoy se habló acá, ¿no?, de Winnicott, por ejemplo, que podría enseñar mucho estas situaciones extremas, ¿no? Ni qué hablar de lo que implica hoy el maltrato y el abuso, porque pone en tensión justamente las faltas de legalidades para el niño y para nuestro trabajo. Entonces, en este campo es donde más nos vemos interpelados en nuestra responsabilidad, porque la privacidad no es ocultamiento. Hay que saber qué hacer con eso de lo que uno está ubicado como testigo, y en realidad si hay algo que es estructural y funcional al abuso es justamente el secreto. Vamos a terminar. Bueno, mañana la tienen a Marta Basile, va a hablar de la ternura mucho mejor y del coraje de lo que lo podría hacer yo, ¿no? De eso ya hablamos recién, del proceso de trabajo, y como cierre, yo decía, me iba a referir al encuentro hacia el final, ¿no? Decía, si hay un intento hoy desde esta lógica neoliberal, es que no haya memoria, porque muy bien como se dijo hoy, la memoria no es hablar del pasado, es hablar de nuestro presente. En ello encontraremos las condiciones de nuestro pasado, pero es en el presente para pensar el futuro. Hay un intento de borramiento de esas cuestiones, ¿no? Y hablando de borramiento, por eso quería decir una cosa. A mí me produjo mucho placer el modo en que fue organizado esto y ver una concurrencia importante. ¿Por qué? Porque yo quiero que se transmita que el colegio es solo una institución que está para defender lo corporativo, lo disciplinar. Este colegio, del cual hoy disfrutan las generaciones actuales,
es producto de estas luchas de las que yo estuve hablando, porque inclusive los inicios se gestan en la interhospitalaria, que es previa al proceso democrático y es nada más que una herencia que nosotros tomamos de los compañeros que nos sobrevivieron en el Hospital Centenario y en el Suipacha. Entonces quería transmitirle eso para que sepan de la responsabilidad que tenemos en relación a esto y por qué para nosotros siempre es mejor un colegio abierto. Gracias. Estar como técnica que disocia enfermo de enfermedad. Será cuestionado la historia natural de una enfermedad a favor de la historia entonces del padecimiento de una enfermedad en una persona que la presenta. Es la situación lo que se considera. El otro aspecto que aparece también serán las situaciones de conflicto institucional que no son explicitadas, aquello enmudecido de la institución, y comienza el debate acerca del carácter de la institución, generalmente emergente en un conflicto por un acto de expulsión del malestar del orden que sea, ¿no? Esto es lo que decíamos en ese momento respecto a esta denuncia del sesgo funcionalista, ¿no?, que tenían las propuestas en ese momento, y de completamiento de saberes, por supuesto. Y allí es donde aparecen nuestros primeros recorridos con la palabrita interconsulta, porque mientras nosotros discutíamos esta cuestión acerca de nuestra formación como analista, siempre estuvo presente la dimensión institucional. Entonces era toda una pregunta acerca de esto de cómo acceder a esta discusión. Bueno, la primera vía de entrada en esta experiencia, por ejemplo, del provincial y de algunos efectores similares, fue partir de esta cuestión de no aceptar la categoría derivación. Entonces se planteaba como gran acto la interconsulta. ¿Por qué? Porque idealizáramos una interconsulta, porque era la excusa que podía producir el espacio de encuentro y de tensión, por supuesto, y de discusión de la construcción que hacíamos de esas situaciones. Y allí, por supuesto, aparece una gran pregunta que se actualiza mucho hoy, que es la cuestión de la pregunta por la demanda, ¿no? Que después, bueno, como cliché, muchas veces uno ha escuchado esta distorsión, ¿no?, de lo que es la abstinencia que se torna indolencia, como diría Ulloa, que tiene que ver con otra cosa, y que tiene que ver con esto de cómo lo vamos a atender si no demanda. Bueno, señores, ese es nuestro trabajo. La construcción de la demanda es parte del trabajo. Uno trabaja desde la perspectiva que sea, digamos, fundamentalmente interpelado desde una posición ética, que es lo que nos puede unir, además, a otras profesiones u otras disciplinas en la direccionalidad de una estrategia compleja. Esto tiene que ver con el hecho, como decía, de ponerse a trabajar. Simplemente eso, porque se supone que nuestras cajas de herramientas tienen que ver con posibilitar algo desde aquí, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, cuando recién traían los problemas acerca de estas demandas institucionales inabordables y totalmente conflictivas con nuestro posicionamiento. Ahí es donde yo digo que entra esta concepción del actor político. Por eso es clínica y política. Porque para sostener esta clínica que proponemos hay que generar condiciones de posibilidad. Y las condiciones de posibilidad se logran individualmente, uno trabajando lo mejor que puede en base a la ética que sostiene. Pero ya dijimos, no es la misma experiencia que política. Las acumulaciones se dan cuando esto puede hacerse a partir de la constitución de actores sociales que irán variando, ¿no?, según el momento histórico. Y me pensaba un ejemplo, por ejemplo, que a mí me resultó apabullante y que admiro a la gente que le puso el cuerpo y trazó un antecedente importantísimo que vuelve a eclosionar cuando avanzan las políticas de seguridad, que son los equipos de admisión de la colonia de Oliveros, que durante años y años vienen soportando la presión de los jueces respecto a quién define una internación, mucho antes de las leyes nuestras, de la provincial inclusive. Y ellos se bancaron siempre, y aun cuando no tenían condiciones de legalidad para hacerlo, acá no estoy hablando de que nunca pasen cosas manicomiales en la colonia, ¿no? Estoy rescatando los aspectos de su trabajo que a mí me parecieron importantísimos, cómo ellos podían
como equipo cohesionarse interdisciplinariamente, de ahí es que ingresan los abogados hace muchos años a los equipos de salud mental de esta provincia, cosa que no es común, y comienzan a plantear el rechazo a las internaciones de los jueces, lo cual trajo inclusive consecuencias importantes para algunos trabajadores, ¿no? Entonces, me cambiaron de... No, está bien. Enseguida me ubico. Ahí estamos planteando que el sufrimiento de un paciente... ya sé, era esto. En el momento en que estábamos justamente trabajando en este devenir acerca de constituimos o no equipo, ¿qué quiere decir equipo? El lío, por supuesto, de la tensión entre saberes, ¿no? Con una hegemonía muy marcada de los médicos, pero como bien se decía, hay posicionamientos hegemónicos que no tienen que ver con lo disciplinar, y hoy en día se está viendo mucho más, ¿no? En esas tensiones es que nosotros tuvimos algunos puntos que destacamos respecto a las discusiones que en ese momento se daban. Esto que yo les voy a puntuar tiene que ver con las discusiones más importantes que creo que tuvimos en el desarrollo de estas experiencias. Y que tiene mucho que ver con esta marca que nos dejan las interrogaciones que Ginette Rimbaud hace al funcionalismo en los hospitales, ¿no? Dice, el sufrimiento de un paciente escapa a las posibilidades de eficacia médica. El individuo habla alrededor de coordenadas, de significaciones que no son generalizables. Es la especificidad del síntoma. Y esto lo discutíamos en equipo, no solo los analistas, ¿no? El dolor en el cuerpo sin expresión en enfermedad somática. Y era un lío total. ¿Cómo alguien podía decir que tiene dolor y esto no está inscrito en una lesión de órgano o algo que dé cuenta de esto, ¿no? Bueno, ustedes saben todas las teorías que hay sobre las simulaciones y todo eso. El otro punto es la amenaza de lo mortífero que anticipa nuestra propia muerte, que actualiza la finitud de todos. ¿Qué fantasmas recorren y se apropian de un equipo en una institución cuando da algo de esto, de la posibilidad de una muerte, se instala, poniendo en cuestión la propia finitud, y ni qué hablar cuando esto se da en el caso de los niños, que toma una particularidad. Y por último, la pulsión de muerte. Siempre suponemos que se desea el bien, ¿no? Y por eso en nombre del bien hacemos tantas macanas muchas veces. Y podemos ver que una pregunta que decantaba de esta discusión: ¿es posible plantearse un trabajo clínico para que un paciente, en su posición subjetiva, quiera y pueda curarse? Como algo que quedaba obviamente abierto. Es decir, desde la posición de un analista, esto está totalmente abierto. Ahora, ¿cómo trasladar esto a la cuestión de un equipo, ¿no? Por la bronca que despierta, además, y la violencia institucional que despierta aquel que resiste a este bien que viene propiciado como posibilidad de cura fundamentalmente médica, ¿no? Volvemos ahí de lo que hablábamos recién, que es la cuestión del doble carácter de la institución, cómo sepulta preguntas, reniega de sus funciones, pero son estructuralmente humanas. Allí se juega la modalidad del lazo social y las posibilidades de construir identidad y filiación. No hay cultura sin instituciones. Entonces estamos en un problema. Y ahí aparece entonces la cuestión de cómo fuimos pensando la generación de espacios institucionales. Muchas de las cosas que yo les voy a nombrar son nombres que aparecen a posteriori, son el desarrollo de prácticas con otro, a partir fundamentalmente de encuentros. O sea, hoy disputar la posibilidad que en el proceso de trabajo se reconozca que uno puede juntarse a pensar y analizar es clave.
y algo que parece de perogrullo, sabemos que no está instalado en los procesos de trabajo. Procesos, salud, enfermedad, cuidados, no contempla estos tiempos normalmente. Le dimos mucha importancia a lo que era la producción de escenas grupales, y ahora voy a contar las modalidades que esto tomó. ¿Por qué la escena grupal? Como la producción de un momento donde se construye lo colectivo, que funciona como marco, que llama al sujeto a tomar un lugar. Esto surge mucho en esta cuestión que hoy decían, ¿no? O sea, no todo es un paciente, no todo el mundo viene a buscar un tratamiento, y bueno, cómo generábamos un marco que posibilite que alguien pueda habitar eso para tomar la palabra, y bueno, de ahí puede o no surgir un paciente. No es la meta, digamos, ¿no? Lo colectivo no se refiere a la masa, sino a la lógica misma de la constitución subjetiva que implica la relación con el otro. La producción de lo colectivo sería un marco necesario para que el sujeto en su singularidad haga su aparición. Entonces les voy a contar así como foto qué producción tuvo esto según los sectores del hospital que se tratara, ¿no? Para que seguramente les va a resonar, porque si trabajan en instituciones similares a esta, algo de estas cuestiones puede pasar en cualquier institución, si uno se lo propone. El encuentro con la medicina general. Si hay actor que ha sido importante o actores que han sido importantes en la constitución del campo de la salud mental en la Argentina, es la pediatría y la medicina general. ¿Cómo surge esto? En los inicios de los 80 y aún antes del retorno de la democracia, los médicos generalistas surgen en la provincia ocupando la guardia de un hospital general que funcionaba con mediana y alta complejidad, un contrasentido total. Entonces, obvio, estas son las épocas de los inicios de Débora Ferrandini y muchos más que pasaron por ahí. Pero bueno, ella dejó una marca fuerte. ¿Qué hacíamos? Ante la resistencia que provocaba el planteo de la medicina general, de hacerle lugar a las historias, a las singularidades, a los procesos sociales. En ese momento estaba más de moda los determinantes sociales, después esto se complejizó más. Pero bueno, era la época que nosotros estudiábamos Ferrara, Carrillo, Testa. Y ellos venían con las preguntas sobre el psicoanálisis, ¿no? Entonces entrábamos a pelearnos, obviamente, sobre esto. Pero en esa misma tensión nos juntamos y produjimos en forma permanente y fuera inclusive de nuestro horario de trabajo, sostuvimos durante años grupos en los cuales reflexionábamos en base al análisis de situaciones, ya sea de pacientes o institucionales. De allí surge mucho el basamento tanto para pelear el avance de las prácticas que proponíamos en salud mental, los que estábamos en ese campo, de la misma manera que allí se forjaron fundamentos que permitieron pelear que la residencia de medicina general primero pudiera ir a un centro de salud y después se legalizaran sus prácticas en APS, que hoy aparece como imposible, como esto, una residencia de medicina general que nace para cubrir guardia en un hospital general, es un contrasentido. Bueno, eso para que vean cómo en los procesos no hay destino, cómo la gente puede apropiarse y producir algo con esto. Otro ejemplo, la clínica médica, que era el sector más duro del hospital, creo que lo sigue siendo en mucho, quizás el sector que cuando más se avanza después se retrocede, a pesar de que hubo en los últimos años muchos intentos de hacer planteos sobre la clinicalización de la práctica, suele ser un sector muy resistente. Y en ese sector, una de las cosas que me llamó la atención de ese proceso, donde como el sistema de la sala era tan verticalista y autoritario que no nos permitía juntarnos, nos juntábamos a la tarde, sostenido por un instructor de clínica que nos avaló. Nos juntábamos con los mismos clínicos con los que nos matábamos en la mañana, a la tarde nos juntábamos a discutir situaciones, y ahí aprendí algo muy importante que vi, y estos son avatares de procesos de las formaciones institucionales, no tienen que ver con las personas, ¿no? Ahí vi cómo
el que ingresaba a estudiar clínica médica venía con una pasión por la clínica médica, que al poco tiempo algo de este valor y este deseo estaba como totalmente sepultado, ¿no? Ahí tenemos que ver lo que significa hoy el poder médico real, ¿no? Y digo esto, no solo estaba sepultado, sino que los que sobrevivían con su deseo sobre esto, solo lo podían reconstruir en las prácticas ambulatorias. Bueno, llevó años correr algo de este autoritarismo de allí, ¿no? Y lo más interesante fue quizás, que después lo vamos a retomar en sus dispositivos específicos, la experiencia del área materno-infantil, especialmente de la internación pediátrica. Digo esto porque tanto el proceso de la guardia como de la pediatría, ligado a cuestiones de la alta complejidad y mediana complejidad de un hospital, sin embargo son los basamentos desde los cuales después pudimos fundar las primeras prácticas territorializadas, o sea, la APS, en los territorios de Rosario especialmente, y que no difieren mucho en sus fundamentos de lo que luego logramos poner en la ley provincial, en el llamado Clínica de la Subjetividad en APS. Fíjense cómo se trata del deseo de ciertos objetivos políticos, ¿no? ¿Cómo empieza lo de pediatría? Empieza desde dos ejes. Uno es el fenómeno de la desnutrición en ese momento. Estamos hablando del hambre, del no crecimiento, y ese eje nos permite a nosotros plantear esta cuestión de cómo promover condiciones subjetivas, no solo en el caso por caso, sino que es algo que después trasladamos a la red de comedores, pero se funda ahí, en una sala de pediatría de internación donde se hablaba de escardó, no era cualquier pediatría. Y el otro tema, no tan interesante, fue el de la diarrea, porque en los 80 todavía se morían muchos chicos por la diarrea infantil. Y Latinoamérica, en paisajes mucho más atrasados, lo tenía controlado en base al uso de las sales de rehidratación oral. ¿Por qué no se podían usar las sales en nuestro país? ¿Y por qué lo rechazaba fundamentalmente el ámbito académico? Una cuestión que planteaba, atacaba, aún desde los órganos como la OPS, este planteamiento sobre el tratamiento de la diarrea ponía sobre el tapete el valor de los saberes. ¿Por qué? Porque era una solución sencilla, que daba cuenta de algo de los determinantes sociales, pero al mismo tiempo necesitaba del saber de las madres o cuidadores y de los agentes sanitarios. Y había todo un sector no dispuesto a dejar avanzar el planteo de qué era un operador en salud o qué eran los agentes sanitarios. Como ven, no importa por dónde se empiece. O sea, yo supongo que en muchos lugares hay experiencias similares. Según cómo uno abra el tema, es que esto pasa, ¿no? Les decía que uno de los dispositivos más interesantes, que por una cuestión de tiempo no vamos a poder retomar aquí, es el dispositivo lúdico de la pediátrico. Lo que aparece como espacio de juego, en esta consigna fuerte de que el niño mientras juegue se hace a sí mismo, se convierte en toda la trayectoria que tiene este dispositivo, con las diferentes escenas que va planteando, siempre con los recursos del arte presidiendo esto, con espacios de importantísima producción de insumos para la discusión de estrategias clínicas. Esto se produce en el marco de generalmente estar coordinados por un artista. O sea, se conservan los espacios de discusión clínica más específicos y singularizados, inclusive para preservar la privacidad de los pacientes, pero al mismo tiempo se hace todo el despliegue del arte, y en este momento, de lunes a viernes, hay ese dispositivo que ahora nombramos más como lúdico clínico, porque no está pensado para entretener, sino en función de aportar saberes y además permitir el posicionamiento, especialmente de los familiares de los niños, de otra manera. Ahí sí entraría algo de la categoría de usuario. Esos espacios hoy
abarcan no solamente la internación pediátrica, sino que se despliegan en escenas que compartimos con la sala de espera del centro de salud que hoy se está armando en el hospital y la neonatología, el lugar que tienen para estar las madres, y recientemente se ha incorporado la guardia pediátrica. Bueno, esto lo vamos a saltear, son los aportes de Gianni Rodari en relación a la invención y a la fantasía, que fueron un aporte muy importante en su momento. La pregunta de qué era producir salud, bueno, estas son definiciones que vienen del campo de la salud colectiva y de la medicina social, donde el eje va a ir paulatinamente corriéndose hacia lo que es la producción de cuidados, ¿no? Y el grado de autonomía. En ese sentido viene a un encuentro esa posición sanitarista a lo que la ley hoy plantea, ¿no? Respecto al paradigma de los derechos humanos. No podía dejar de mencionarles que ninguna de estas lecturas sería posible hoy, en la actualidad, sin ubicarnos en lo que hoy está pasando respecto al neoliberalismo, que toma la producción de subjetividad como la principal estrategia de dominación de los pueblos. Es una gran responsabilidad hoy trabajar en este campo. Fíjense que estamos hablando de la construcción del mercado de la patologización del sufrimiento. Fíjense que ya desde el 73 había consignas donde planteaban que el exceso de democracia generaba falta de gobernabilidad, lo imprevisible y lo irracional tenía que quedar por fuera. Ahí avanza todo el conductismo, ¿no? El cognitivismo. Y hay algo muy importante, ¿no? Susana Murillo lo trabaja muy bien a esto, que es cómo se limita la democracia con la herramienta del desamparo de grandes poblaciones, lo que configura en el aparato psíquico un estado de primaria indefensión. O sea, ella dice que sobre las capas genealógicas del terror, operando a nivel de toda la población, se instalan poblaciones cada vez más vulnerables, que por lo tanto sobre ellas es donde más se intenta incidir en este momento, y sobre la población en general en base a dos significantes centrales: la inseguridad y la corrupción. Fíjense si no les resulta conocido. Todo esto amparado, ¿no?, por la política de los grandes medios, que los vamos a saltear un poco para no deprimirnos. Entonces estábamos hablando de la situación de desamparo, cuyo núcleo radica en la naturalización de la desigualdad y la pobreza como parte inevitable de la condición humana. Lo importante de esto y por qué ellos le dan tanta importancia hoy a las estrategias de producción de subjetividad es porque estas consignas y estos significantes tienen que ser introyectadas ideológicamente como inevitables producto de decisiones individuales ligadas a condiciones genéticas, la suerte y la laboriosidad personal. Esto es la metralleta que vemos todos los días. La siguiente. Bueno, eso es cuando Bush declara la época del cerebro, ¿no? Ustedes saben que hay 2 premios Nobel psicólogos, además, a partir de estos planteos acerca de las neurociencias, porque el planteo de la neurociencia no es el problema si le damos o no valor a lo biológico, es cómo juegan hoy las neurociencias como instrumento y como herramienta de las políticas de gobernabilidad que están planteando. Entonces, ¿qué ingresa al hospital hoy desde este marco? Hoy algo se nombró a Marcelo Persia, ¿no? Creo que sus demasías son la mejor descripción que uno puede tener de aquello que hoy aparece en los ingresos a los hospitales y que no sabemos ni qué nombre ponerle, ¿no? Ahí aparece esto de lo que hoy se hablaba también, ¿no? Como hoy está el desamparo y el arrasamiento, que se suele llamar transferencia a pedidos dirigidos al don de cuidar, escuchar, amar, que se presume habita en una disponibilidad. Hoy hablábamos de esto, ¿no? De la disponibilidad, que tiene que ver no solo con la ética del compromiso, como decía Fernando,
sino esta cuestión acerca de que estos esquemas preestablecidos que tenemos no nos impidan escuchar lo que está llegando allí, así sea como grito, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si uno mira, por ejemplo, la entrada a monovalentes como Oliveros, puede llegar ahí a darse cuenta de qué pasa en los procesos previos. Y saben mucho lo que estamos relevando y que creo que ahora, hoy lo decía Lili, hay datos que muestran claramente cómo en esta provincia se trabaja mucho más en hospitales generales, se ingresa mucho más en hospitales generales en este momento las situaciones. Una cosa que me llamó la atención viendo registros de la colonia de Olivero es la cantidad de situaciones que suelen ser internaciones transitorias por estallido de los propios equipos. Y hoy vuelvo a esto de lo que yo decía de la eficacia clínica. Hay una parte que es responsabilidad nuestra, tiene que ver con nuestro modo de trabajo, con nuestra escucha, con nuestra ética, pero sin intersectorialidad no hay eficacia de la estrategia clínica. Porque hacemos trabajos en los cuales se retorna a veces a las peores condiciones, o decimos la cuestión paradigmática, ¿no? Que es la cuestión de los niños, cuando decimos hay familia. A veces es el peor lugar para el retorno de un niño, ¿no? Bueno, ni qué decir de lo que se plantea cuando uno pide un lugar para habitar, un lugar para vivir o un trabajo. Pasa. Pasa, porque de esto estuvimos hablando. La CUS, no vamos a decir que es la CUS porque nos vamos a poner a llorar. Hay que estar atento a una cuestión. Acá está Leonardo, que participa en el órgano de revisión, yo estoy en el Consejo Consultivo Nacional de Salud Mental, atentos a algo. El discurso desmanicomializador no es lo mismo que el discurso o el planteo de la ética de los derechos humanos en el campo de la salud mental. Es algo más acotado, tal como lo utiliza la gestión. Con lo cual estemos atentos a lo siguiente. No vaya a ser que en función de dar algunos recursos a provincias, especialmente a aquellos que lo necesitan mucho, de restituir algunas de las bestialidades que hizo Blake, como los equipos territoriales, etcétera, las capacitaciones con base comunitaria, todo eso. En nombre de eso, lo que estén encubriendo es cómo se prepara la supuesta desmanicomialización en los efectores monovalentes privados, a los cuales se pone al mismo nivel que lo público. Y esto no es un problema de pesos, esta definición. No es lo mismo avanzar sobre lo privado, habiendo construido referencias fuertes desde el campo de los derechos, porque el derecho puede aparecer como una imposición, pero yo puedo trabajar para que alguien pueda ejercer su derecho, ese es mi trabajo. Después hay otros que se ocupan de que los derechos se cumplan. Entonces, ese es el riesgo hoy de la CUS y la clínica ampliada, ya hablamos de eso, Cecilia también habló algo de esto. Ahí, déjalo ahí nomás, pero explicar algo que estaba antes, que es lo siguiente. Es muy interesante el planteo de la propuesta de Paideia de Gastón Sousa Campo, porque es un autor que plantea muy claramente cómo cuando uno produce, esto que yo decía, un proceso de salud, enfermedad, cuidado, puede ser replanteado como proceso de trabajo, pensado con una lógica de proceso de trabajo. Entonces, cuando uno lo piensa con esa lógica, puede decir, cuando uno produce, no produce solamente valores de uso. En el trabajo, el hombre se produce a sí mismo. Porque por esa vía es que vamos a encontrar que el modo de organizar los procesos de trabajo, por lo tanto los procesos de salud, enfermedad, cuidados, van a determinar también en qué condiciones están los trabajadores para poder cuidarse, que es una de las preguntas que atravesaba el encuentro, ¿no? No hay posibilidad de pensar salud en términos de los trabajadores si no hay una mínima apropiación para definir los procesos de trabajo, así sea como lucha. Lo que uno no puede es aceptarlo, así como viene. Entonces, no quería cerrar sin hacer alusión, pasarlas. Eso que nos duele.
están inundadas las guardias de estas situaciones. Mi mayor preocupación, si la protección es solo excepción, eso no es política de protección. Un niño no es una excepción. La niñez hay que producirla y se produce con políticas de cuidado. Hoy se habló acá, ¿no?, de Winnicott, por ejemplo, que podría enseñar mucho estas situaciones extremas, ¿no? Ni qué hablar de lo que implica hoy el maltrato y el abuso, porque pone en tensión justamente las faltas de legalidades para el niño y para nuestro trabajo. Entonces, en este campo es donde más nos vemos interpelados en nuestra responsabilidad, porque la privacidad no es ocultamiento. Hay que saber qué hacer con eso de lo que uno está ubicado como testigo, y en realidad si hay algo que es estructural y funcional al abuso es justamente el secreto. Vamos a terminar. Bueno, mañana la tienen a Marta Basile, va a hablar de la ternura mucho mejor y del coraje de lo que lo podría hacer yo, ¿no? De eso ya hablamos recién, del proceso de trabajo, y como cierre, yo decía, me iba a referir al encuentro hacia el final, ¿no? Decía, si hay un intento hoy desde esta lógica neoliberal, es que no haya memoria, porque muy bien como se dijo hoy, la memoria no es hablar del pasado, es hablar de nuestro presente. En ello encontraremos las condiciones de nuestro pasado, pero es en el presente para pensar el futuro. Hay un intento de borramiento de esas cuestiones, ¿no? Y hablando de borramiento, por eso quería decir una cosa. A mí me produjo mucho placer el modo en que fue organizado esto y ver una concurrencia importante. ¿Por qué? Porque yo quiero que se transmita que el colegio es solo una institución que está para defender lo corporativo, lo disciplinar. Este colegio del cual hoy disfrutan las generaciones actuales es producto de estas luchas de las que yo estuve hablando, porque inclusive los inicios se gestan en la interhospitalaria, que es previa al proceso democrático y es nada más que una herencia que nosotros tomamos de los compañeros que nos sobrevivieron en el Hospital Centenario y en el Suipacha. Entonces quería transmitirle eso para que sepan de la responsabilidad que tenemos en relación a esto y por qué para nosotros siempre es mejor un colegio abierto. Gracias.